Bueno, buenos días y bienvenidos a este webinar. Buenos días a todo el mundo. Bueno, pues hoy os vamos a hablar de control de calidad de datos, que este es uno de los casos de uso más habituales de FME y hoy pues os hemos querido así en este webinar pues hacer un pequeño resumen de transformadores y herramientas que pueden ser útiles cuando necesitamos realizar este tipo de tareas. Bueno, pues primero de todo nos presentamos. Somos Iria y Francisco de Conterra. Yo, Francisco, soy el del medio, Iria es la de la derecha o de la de izquierda, dependiendo del punto de vista. Por si había dudas. Y sí, bueno, las fotos, sí, venga. Y bueno, Conterra somos partners de Safe Software en España. Safe son los desarrolladores de FME y nosotros pues hacemos distribución, damos soporte a los usuarios, damos, pues a lo mejor organizamos algún curso de formación, hacemos algún pequeño proyecto, etcétera. Vale, bueno, ¿por qué es importante tener datos de calidad? Bueno, en nuestras tareas diarias, cuando trabajamos con datos, pues nos podemos encontrar a menudo con que los datos que nos mandan pues no son correctos, que contienen errores o que simplemente pues no presentan el modelo de datos que necesitamos. Entonces, antes de hacer cualquier tipo de análisis o tomar decisiones basadas en estos datos, pues deberíamos comprobar que estén pues completos, que sean coherentes o que cumplan simplemente pues, con requisitos necesarios que hayamos definido previamente. Pero bueno, esta tarea de validación pues hay veces que puede llevar mucho tiempo, que puede acabar resultando en tareas manuales y al final pues vamos a tener que invertir muchos recursos innecesarios, tanto en términos de personal como de tiempo o presupuesto. Entonces eso, pues la idea de este webinar es haceros un pequeño resumen de las herramientas que tiene FME para hacer control de calidad de datos y que nos pueden ayudar y facilitarnos así un poco la vida. Y bueno, a mayores pues eso, también mostraros algunos ejemplos de otros usuarios que también han utilizado FME para realizar este tipo de tareas. Han utilizado y siguen utilizando. Exacto. Bueno, hemos organizado el webinar en función de los diferentes tipos de validaciones que podemos hacer, pues ya sea eso, validación de esquema, de atributos, de geometrías, de topologías, de formatos y en el último punto pues también comprobar que cumplen pues ciertas normas o estándares. Y eso, la idea es mostrar los casos de uso y entre medias alguna demo también. Pues lo dicho, vamos a ver cómo hacemos esa validación de datos, control de calidad con FME. FME, eh, como sabéis, la mayoría de vosotros, pues es la plataforma de integración de datos con el mejor soporte para datos espaciales que hay. Y bueno, nos permite un poco, pues eso, juntar, acceder a cualquier tipo de fuente de datos, espaciales o no. Aquí a lo mejor vamos a ver algún caso que es particular para datos espaciales, pero no tiene por qué ser solamente espaciales. No me importa el formato, no me importa el modelo de datos, no me importa dónde estén los datos. Los puedo juntar, los puedo integrar desde allá donde estén. Puedo unirlos, puedo enriquecerlos, puedo jugar con ellos y todo sin necesidad de programar. Y al final pues diseño un proceso de control de calidad en este dato, en este caso, perdón, y para obtener esos procesos para obtener datos que no tengan errores. Y bueno, y todos estos procesos, la idea también es poder reutilizarlos y es poder automatizarlos en cualquier momento, ¿vale? Y eliminar tareas manuales. Vale, pues entrando en materia, vamos a empezar con la validación del esquema. Cuando hacemos validación de esquema, tenemos que comprobar cómo es el esquema o el modelo de datos del conjunto de datos con el que vamos a empezar a trabajar y ver si se corresponde con el modelo de datos que queremos en destino. Y bueno, si no se corresponde, pues tendremos que ver qué tenemos que hacer para obtener lo que queremos. Entonces, en este caso, pues tendremos que comprobar desde el nombre de las capas a los nombres y tipos de atributos, porque, por ejemplo, igual no tenemos que tener en cuenta si tenemos un atributo que sea tipo entero o decimales. También, si trabajamos con datos espaciales, deberíamos comprobar pues, el sistema de coordenadas o las geometrías permitidas, ya que según en el formato en el que vayamos a escribir, pues puede ser relevante, ya que, por ejemplo, pues si escribimos una capa en una geodatabase o en un shapefile, pues solo podremos escribir un tipo de geometría, pero si vamos a escribir DWGs, pues ahí podremos escribir más.
Vale, entonces, las herramientas que tiene FME para realizar validación de esquema podríamos clasificarlas en dos grupos. Aquellas que nos permiten modificar el esquema desde un transformador relativamente sencillo pero bastante potente como puede ser el Attribute Manager, que aquí pues para eso vamos a poder renombrar nombres atributos, crear nuevos atributos, darles valores en función de otros o simplemente pues, eliminar atributos que no nos hagan faltas a otros transformadores un poquito más complejos como puede ser el Attribute Value Mapper o el Schema Mapper. Schema Mapper es muy complejo. Sí. Y luego pues tendríamos también aquellos transformadores que nos ayudan a analizar el esquema del conjunto de datos con el que estamos trabajando o pues el que va surgiendo a raíz de la transformación, como sería en este caso el Schema Reader, que es un reader, no un transformador, y luego otros transformadores como el Feature Type Filter, el Attribute Exploder o el Schema Scanner, que este es un transformador que salió en FME 2021.1, pero al que no se le ha hecho demasiada publicidad de momento y realmente se va a presentar como novedad ahora en FME 2022, que saldrá en las próximas semanas. Y bueno, de hecho también han incorporado bastantes novedades y bueno, para entenderlo así un poco mejor va a hacer luego Francisco una pequeña demo. Así como aliciente para lo que viene en las próximas semanas. Vale, un ejemplo de validación de esquema lo presentó el Ayuntamiento de Madrid en el FM World Tour de 2019, en el que hicieron una presentación en la que mostraban diferentes procesos desarrollados en FME que utilizaban en la generación de su cartografía. En este caso, recibían datos de una empresa externa y para comprobar que se correspondía con el modelo de datos que ellos habían definido a nivel interno, pues lo cruzaban con ese modelo de datos que estaba almacenado en una base de datos externa. Al hacer este cruce, lo que hacían era comprobar el nombre de las capas, a ver si coincidían y que los tipos de geometría se correspondiesen con lo esperado. Si coincidían, pues podían utilizar estos datos sin problemas y si no, pues se lo escribían en una tabla para mandárselo de vuelta a la empresa proveedora de estos datos para que los corrigiese. Sí, en sí, este tipo de flujos de datos donde tienes una base de datos y haces comprobaciones contra la base de datos es muy sencillo. Es básicamente un database joiner y un tester. Vale, dijimos que íbamos a mostrar el esquema scanner, que íbamos a hablar del esquema scanner, que es un transformador nuevo, que básicamente lo que hace el esquema scanner es escanear esquemas. ¿Vale? Todos los ficheros que van a llegar al puerto de entrada, solamente tiene un puerto de entrada, todos los que van a llegar se van a escanear el esquema, bueno, todos o los que yo decida, según las configuraciones, se van a escanear y se va a generar un feature de esquema, este feature de esquema que va a salir por el puerto esquema, ¿vale? Que va definiendo el esquema que se encontró. ¿Y esto pues para qué me vale? Pues a lo mejor para utilizar después en un esquema, en un writer dinámico, a lo mejor simplemente para comparar, validar este esquema, pues a lo mejor porque tengo esquemas de entrada variables, porque yo que sé, algún día viene alguien y me escribe un atributo de una manera diferente, o a lo mejor simplemente pues a lo mejor para unir, manipular el esquema. Vale. Vamos a mostrar entonces aquí una pequeñita demo, ¿vale? Y en esta demo lo que tengo aquí de entrada es simplemente, a ver, voy a ver aquí, abrir este archivo un momento. Vale, tengo aquí una tabla de Excel en la que tengo aquí 3 columnas, datos de ventas por región y por trimestre. Y en Excel, bueno, yo lo que quiero hacer aquí es básicamente es juntar los datos por los trimestres, ¿no? Entonces en Excel yo haría simplemente una tabla dinámica y pondría aquí en las columnas que fuesen las filas del otro lado, los atributos aquí del quarter, ¿no? Vale, pues ¿cómo hago esto en FME? Pues está el attribute pivoter, que es complicadito también, ¿vale? Que te puedes complicar la vida con él. Lo más sencillo en este caso sería simplemente coger un attribute creator y juntar aquí creo nuevos valores en función del valor, el nombre del atributo de lo que estoy creando es el valor de otro atributo, ¿vale? Y el valor, a su vez, de este nuevo atributo es el de otro. De esta manera, lo que hago es genero, voy a ejecutar hasta aquí, es genero un valor
un atributo nuevo con un valor nuevo por cada uno de los elementos de entrada de las filas del Excel. El Excel es muy exquisito. Si lo tengo abierto, me protesta. Tengo que cerrarlo para poder ejecutarlo. Es prohibido estas cosas. Vale, entonces me entran por aquí los 55 elementos y estos 55 elementos, cada uno de ellos va a tener un nuevo atributo con un nuevo valor en función de los atributos, de los valores del atributo quarter y del valor del atributo sales. Vale. Después los junto, las columnas, en función de este región. ¿Vale? Tengo aquí un agrupar por. ¿Vale? Y después aquí simplemente elimino los otros atributos extra para que me quedan. Y veis cómo me quedan aquí. Pues para cada región me quedan los valores. Pero ¿qué pasa? Que esto sí no lo puedo mandar todavía al writer, porque no tengo estos atributos expuestos, no son visibles todavía. Entonces los puedo definir a piñón en el writer, pero claro, ¿qué pasa cuando me va a llegar datos de un nuevo trimestre? Se me va a actualizar esto. ¿Voy a venir otra vez aquí al proceso a cambiarlos? No me gusta hacer ese tipo de cosas. Entonces, para eso voy a utilizar el Schema Scanner. El Schema Scanner, ¿vale? Llegan aquí los 9 elementos, van a salir los 9 elementos por el puerto output y por el puerto esquema, vamos a ejecutarlo directamente. Por el puerto esquema me va a salir un elemento. Este elemento de aquí es este elemento de tipo esquema, ¿vale? Que me tiene aquí la definición de cada uno de los atributos. Y esto lo tengo aquí enganchado en el puerto, en el writer dinámico, para que me genere después una tablita. A ver, aquí tengo, bueno, no se ve muy bien, pero bueno, se ve que están puestos aquí las regiones en esta columna y las otras columnas son los trimestres. ¿Vale? Espero que os entendiese. Vale, ¿qué más cosas? Validación de atributos. Bien, pensando a lo mejor un poco qué tipo de validaciones voy a poder hacer en atributos. Bueno, uno de los cosas que puedo validar, pues yo qué sé, son tipos de datos, pues a lo mejor que sean numéricos, que sean de texto, que sean a lo mejor booleanos o que sean cualquier tipo de datos, pues puedo hacer ese tipo de cosas a lo mejor con un attribute validator. Puedo a lo mejor comprobar que mis datos estén en un rango, lista, dominio. Hay muchas maneras de hacer las cosas, como siempre, ¿vale? Pero bueno, podría hacerlo también con un attribute range filter. Podría buscar duplicados. A lo mejor el más obvio, pues a lo mejor sería el duplicate filter. Pero bueno, también tengo el matcher, que me da un poco más de juego. El duplicate filter simplemente me dice en plan de cuáles son duplicados y cuáles son únicos. El matcher, además de los duplicados, me saca todos los valores de los duplicados por el puerto matched y los que no tienen duplicados ningunos me salen por el puerto not matched. Vale. Tengo, yo que sé, que validar si hay algún valor que tenga algún campo, algún atributo que tenga un valor concreto, que sea obligatorio, pues utilizo un tester simplemente o un test filter. Tengo que hacer cualquier cosa con los valores nulos, porque sé que hay valores nulos, no sé qué hacer con ellos, pues ¿qué hago con ellos? Un null attribute mapper y determino qué hago con mis valores nulos. Tengo formatos de fecha que son muy puñeteros ellos cuando tengo que escribir una base de datos que me dice que el formato de fecha tiene que ser de X manera o cualquier otro tipo de formato, ¿vale? Que me dice que tienen que tener los formatos de fecha de una manera y claro, mis datos de entrada los tienen de 5 maneras diferentes. Pues utilizo un data converter y juego con los formatos de fecha. El primero que comentamos, el attribute validator, realmente es, por así decirlo, un super transformador de estos que te dejan hacer un montón de cosas, tipo el attribute manager para manejo de atributos, pues el attribute validator para validar atributos. Vale. Aquí puedes hacer de todo. Puedes hacer eso desde comprobar, desde validar que tus atributos pues, estén en un rango, que estén en una lista de valores, tipos, longitudes, etc. Y puedes hacer varios atributos a la vez, puedes hacer diferentes pruebas sobre los mismos atributos. Vale. Y al final de todo lo que vas a tener es no pasa la validación con un informe de errores. Vale. Con una pequeña descripción. Vale. Pues tengo aquí un workspace. Vale. A ver, un momento. Vale. Voy a cargarle aquí un archivo JSON. ¿Vale? Lo leo directamente con el reader de JSON. ¿Vale? Veo que me lee aquí directamente los atributos. Y voy a ejecutar esto. Veo que tengo aquí, vamos a ver, 150 elementos con una serie de atributos. Muy bien.
Vale, pues voy a hacer aquí una serie de validaciones, pongo aquí un attribute validator. A ver, validator. Es que si subo validator, hay más validators que el attribute validator, pero en mi caso yo voy a atributos. Vale, pues atributos. Y ahora pongo aquí lo que quiero poner. Pues por ejemplo, decía antes, una de las reglas de validación que puedo hacer es simplemente que esté contenido en una lista de valores. Pues puedo poner aquí, yo qué sé, que este code prefix sea ABC, ABD, pongo simplemente una lista separada por comas de los posibles valores. ¿Vale? Puedo ver que el code value y que el, qué sé yo, el station ID, que los dos, puedo poner más de un atributo de cada vez, sean de tipo entero. Puedo poner que el power y el quality les voy a dar un rango. Vale, les pongo aquí un rango y aquí defino el rango. Y el rango le voy a decir, vale, pues mira, el límite inferior lo voy a dejar abierto y el límite superior voy a poner que sea 0, porque quiero ver que sean todos valores negativos. Entonces, menor que 0 es negativo. Vale, defino mis cláusulas, puedo poner las que me dé la gana, todas las que quiera, y al final de todo lo que voy a tener va a ser simplemente pasa, no pasa. En este caso, 147 están bien, cumplen con mis tres valores, y hay 3 aquí que me dicen que no pasan algún tipo de los criterios. Pues este, por ejemplo, porque tiene un valor del code prefix que no cumple, y este porque tiene un valor de power que es positivo y no debería ser positivo. Otra cosa que puedo hacer también, decía antes, para buscar duplicados, puedo utilizar el duplicate filter, ¿vale? O puedo utilizar el matcher. ¿Vale? Pues con un matcher, simplemente le digo aquí en qué valor quiero comprobar que tenga valores únicos. Veis que puedo comprobar además de atributos geometrías. Geometrías en mi caso no me importan. Vale, los voy a dejar de lado. Y compruebo las geometrías, perdón, los atributos, este Station ID, y veo que 132 de los 147 tienen valores únicos y hay 15 que salen por aquí por el puerto matched que sí que tienen duplicados. Y de estos 15 hay 7 valores únicos, ¿vale? Quiere decir que los otros 8 tienen valores que ya estaban repetidos. Bueno, te da un resultado un poco más diferente a lo mejor de lo que es el duplicate filter. Vale, pues el siguiente tipo de validación que podríamos realizar sería la validación de geometrías, que cuando hacemos esto pues necesitamos comprobar tanto pues, la forma, el tamaño y la posición de los objetos como las relaciones topológicas entre dichos objetos. Y aquí el transformador estrella es el Geometry Validator, que pues funciona, pues sería eso, el equivalente al Attribute Validator que nos acaba de mostrar Francisco, pero para validar geometrías. Y aquí pues lo que vamos a hacer es simplemente ver si nos deja pasar las geometrías válidas en función de los problemas que queramos detectar, que como veis aquí en la imagen de la derecha, pues podemos definir pues una serie de problemáticas, pues eso, si tenemos puntos consecutivos duplicados, si hay autointersecciones, etcétera. Y bueno, además de permitir detectar estos problemas, si os fijáis en la parte inferior del transformador, también tenemos un parámetro que es el que se llama intentar reparar. Si lo ponemos como sí, pues si detecta este tipo de problemáticas, las repararía. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues eso, podríamos filtrar también en función de la geometría con el Geometry Filter o filtrar en función de las relaciones espaciales con el Spatial Filter o el Spatial Relator. Geometry Filter también tiene un lavado de cara en 2022, pero eso ya estoy adelantando cosas. Bueno, para corregir geometrías también tenemos estos dos transformadores que son igual un poco más específicos, como son eso, pues el Area Gap and Overlap Cleaner, que nos va a limpiar nuestros datos en caso de que tengamos superposiciones y o huecos entre polígonos, o en caso de tener salientes en geometrías tipo lineales o poligonales, pues para poder eliminar estos salientes utilizaríamos el Spike Remover. Pero bueno, esto en general, pues para validar geometría, según la problemática que tengamos, pues veis aquí en este listado pues una serie de transformadores que nos podrían ayudar. Pues eso, el snapper, si tenemos puntos desalineados, el intersector también se utiliza bastante, pues eso, cuando trabajamos con líneas, por ejemplo, en caso de tener nodos ausentes. Si queremos
por ejemplo, tenemos polígonos o líneas muy pequeñas, pues para poder decidir qué hacemos con estas geometrías tan pequeñas, pues primero tendríamos que calcular el área y esto pues lo haríamos con el Area Calculator o el Length Calculator. También para comprobar duplicados, por ejemplo, tendríamos el Matcher, como acaba de demostrar esto Francisco, aunque pues en este caso tendríamos que darle clic a la opción de comprobar también duplicados en las geometrías, o también el CRC Calculator. Pero bueno, todos estos los vamos a encontrar dentro de la categoría de control de calidad en la galería de transformadores del FM Workbench, que como veis, pues eso, es un tema bastante amplio y pues en caso de estar empezando y no saber por dónde empezar, pues podríamos ir directos aquí, ver qué transformadores nos pueden ser de ayuda y también pues por el nombre del transformador pues ya nos dan una pista de qué funcionalidad tiene. Siempre descubres algún transformador nuevo. Vale, queríamos mostrar también aquí una demo de validación de geometrías en forma de una FM Server App. Vale, una FM Server App simplemente es un workspace que compartí a través de FM Server y puedo compartirlo con quien me dé la gana. Entonces, pues puedo decidir yo o si lo quiero compartir con todo el mundo o a lo mejor si quiero, pues no sé, de restringir a lo mejor el acceso. Pero bueno, es una manera muy práctica de compartir procesos de FM. Vale, en este caso tenemos simplemente es un proceso de validación que es básicamente es un Geometry Validator que va a validar si las geometrías que llegan son de tipo, son válidas según los criterios de la OGC o no. Y lo que voy a hacer con esta información de si es válido o no es simplemente es generar un informe y en forma de HTML con un HTML Report Generator y lo muestro directamente como resultado de la app. ¿Vale? Tengo aquí entonces mi FM Server App, que esto es una URL pública que puedo compartir con quien me dé la gana, ¿vale? Y aquí simplemente pues voy a cargar mi archivo de datos en la app, le doy aquí a ejecutar y ahora el FM Server está trabajando, está analizando los datos y me devuelve aquí un informe de validación diciendo que hay 57 elementos que fallaron y por qué fallaron, ¿vale? Y puedo ver, haciendo zoom, por ejemplo, este de aquí que tiene un lazo muy claro, ¿vale? Una autointersección que lógicamente no pasa el criterio de validación. Si mis elementos fuesen... Uy, tengo que seleccionarlo. Fuesen válidos, por ejemplo, cargo este otro de WG, es un archivo SCAD en este caso que estoy validando, ¿vale? Pues entonces el informe de validación me dice, muy bien, todo adelante, ¿qué quieres hacer con estos datos? ¿Quieres cargarlos? ¿Requieres lo que fuese que quieres hacer? ¿Vale? Bien, otro de los aspectos a tener en cuenta a la hora de validar datos, pues a lo mejor son las topologías, ¿vale? Pues tengo que comprobar que mis datos sean topológicamente correctos. Pues a lo mejor voy a buscar las conexiones entre los elementos, ver que los elementos están conectados. En caso de que no estén las conexiones, tengo que crearlas. Pues a lo mejor utilizar, yo que sé, un Topology Builder, es el más obvio, el Network Topology Calculator. Comprobar superposiciones entre los diferentes tipos de geometrías, sean puntos, áreas, líneas. ¿Vale? Tengo toda la combinación posible de overlayers, de point on line overlayer, line on line, qué sé yo, line on area, hay todos los que te dé la gana. Bueno, todos los que te dé la gana, no. 3 posibles combinaciones por 3. Y bueno, yo que sé, para comprobar relaciones de vecindad, pues también utilizaría a lo mejor un Neighbor Finder. Más tipos de validaciones a nivel de formato de datos. Vale, pues a lo mejor según el tipo de formato de datos con el que vaya a trabajar, en el que yo tenga que escribir o que esté leyendo, pues tendré que comprobar algún tipo de cosa particular de este formato de datos. Pues, por ejemplo, pensando a lo mejor en un archivo CAD otra vez, pues a lo mejor, yo qué sé, que los bloques, que los datos estén puestos en bloques, que las geometrías se correspondan a lo que yo dije que debería corresponderse, los textos estén puestos de X forma, ¿vale? Pensando a lo mejor en una base de datos, pues también tendré que validar los datos en este caso ya muchas veces más, no tanto de los datos que estoy leyendo, sino los datos antes de escribirlo, para evitar que la base de datos me proteste. ¿Vale? Tengo que tener en cuenta no lo que yo pienso que es válido, sino lo que la base de datos piensa que es válido, que no siempre es lo mismo. ¿Vale? Y eso, y validarlos antes de cargar los datos.
Yo qué sé, pensando a lo mejor en nubes de puntos, pues voy a intentar a lo mejor ver qué componentes tiene la nube de puntos y cuáles son los valores, si son correctos según mi definición. O a lo mejor en formatos tipo XML y JSON, pues a lo mejor lo que me voy a fijar va a ser el esquema o la sintaxis, ¿vale? También tengo transformadores específicos en estos casos. Tenemos también aquí otro ejemplo de utilización también de una FM Server App, ¿vale? Que es en este caso pero bueno, para validación de formatos, en este caso la Autoridad Portuaria de Barcelona tiene puesto aquí una aplicación para uso suyo, ¿vale? En donde comprueban una serie de archivos IFCs que les llegan, pues el IFC es un estándar, pero dentro del estándar pues es relativamente abierto, te permite más o menos cosas y eso, pues quieren tener unos IFCs como los quieren tener. Entonces, pues van a lo mejor comprobar las versiones de los archivos que llegan, los sistemas de coordenadas que estén de las geometrías, que tengan un punto de inserción, unas propiedades determinadas, ¿vale? En este caso hablamos de property sets, ya es más vocabulario propio del cómo almacena este tipo de propiedades, son propiedades que se almacenan a nivel de geometría, pueden ser pues yo que sé a lo mejor desde los tipos materiales constructivos o propiedades de los elementos, ¿vale? Y pues yo que sé, desde la FM Server App les devuelve aquí un informe diciendo, vale, muy bien, hubo un error, no hubo un error, se validó correctamente este elemento y en caso de que se validase, pues tienen aquí un informe también en forma de HTML con un visualizador 3D incluso, aquí para ver aquí el elemento y ver que tiene todo sentido o que no. Vale, pues ya casi para finalizar, pues el último tipo de validación que igual nos interesa comprobar es eso, pues que nuestros datos cumplan pues unas normas o estándares, ya sea porque los queremos compartir con otros organismos o porque lo hemos definido pues a nivel interno. Entonces, pues nos puede interesar que nuestros datos pues cumplan los estándares de la OGC, por ejemplo, que nuestros datos no presenten autointersecciones, puntos repetidos o geometrías esto corruptas, o igual tenemos que adaptarlos para que cumplan la normativa INSPIRE, entonces pues igual tendremos que modificar aquí el esquema, o simplemente pues a nivel interno hemos decidido que tienen que cumplir pues un estándar propio, es decir, queremos igual que nuestros datos tengan una serie de atributos. Entonces, pues tendríamos que modificarlos. Vale, esto sería, por ejemplo, el caso de IDOM, que también en el FM World Tour de 2019 presentaron un proyecto que desarrollaron para Abu Dhabi en el que utilizaron FM como solución de validación e integración de datos de estudios de impacto de tráfico. Aquí en Abu Dhabi, a la hora de planificar nuevos desarrollos urbanísticos, pues realizan estudios de impacto de tráfico para analizar el impacto sobre las redes de comunicaciones. Y hay uno de los principales problemas que tenían a la hora de hacer estos estudios es que recibían una gran cantidad de ficheros CAD que además pues, no estaban estandarizados. Entonces, gracias a FME, pues pudieron desarrollar procesos para estandarizar los ficheros CAD y cargarlos mediante un formulario web basado en FM Server que los valida a una geodatabase de eso para hacer pues, en su estudio. Y luego, pues eso, dependiendo del resultado de esta evaluación, pues iban a copiar a otra geodatabase para así poder integrarlos en la planificación del desarrollo urbanístico. Vale, pues con este caso de uso prácticamente cerramos el webinar de hoy. Bueno, queremos eso, os mostramos aquí en esta media hora que estuvimos juntos un par de transformadores, un par de pasos de validación de datos bueno, que son típicos, ¿vale? Pues a lo mejor esos esquemas, atributos, geometrías, pero bueno, siempre es importante a la hora de hacer validación de datos el tener en cuenta otras cosas, pues por ejemplo, como tener una metodología, documentar los pasos que estoy haciendo, de manera que pues a lo mejor puedan ser reproducibles, pues que dentro de 2 años cuando lo tenga que volver a hacer sepa lo que hice. Gestionar de una manera uniforme, saber lo que estoy haciendo pues a lo mejor con mis errores, generación de informes, etcétera. Entonces, bueno, estos son 3 pasos, pero hay más. Tenemos publicado un ebook, el que bueno, habla un poco más así a lo mejor del tema de control de datos con un poco más de calma. Y bueno, si os dejamos el enlace por si lo queréis descargar. Y poco más.
Bueno, si estáis interesados en realizar control de calidad de datos espaciales, ofrecemos un curso a finales de junio, donde estas herramientas que os hemos mostrado ahora así brevemente, pues las veremos con un poco más de detalle. Pues, es un curso bastante práctico donde se hacen ejercicios para entender mejor cómo funcionan los transformadores y ponerlo en práctica. Y eso, si estáis interesados, pues os podéis apuntar o ver más información también en el link que os voy a mandar ahora. A ver. Y bueno, por último también decir que mostramos aquí un par de ejemplos de versiones pasadas del FME World Tour. Este año vuelve también el FME World Tour, como todos los años. Vamos a estar en forma de 3 sesiones online. ¿Vale? Vamos a hacerla la última semana de abril, el 28 de abril. Hacemos la presentación de las novedades de FME 2022. Después tenemos también la semana siguiente una sesión con presentaciones de usuarios, porque vamos a tener tres diferentes usuarios que van a mostrar aquí qué están haciendo con FME. ¿Vale? Y después al final tenemos la semana siguiente otra sesión de pregunta lo que sea, que es una sesión abierta de preguntas abiertas, en las que nos juntamos aquí en una reunión de Zoom y os abrimos el micrófono, os abrimos la cámara si queréis, podéis presentar, podéis mostrarnos, podéis hacernos vuestras preguntas y intentaremos responderlas dentro de lo que dentro de lo que sea posible. No prometemos resultados, pero bueno. Y bueno, también habrá una parte de trucos y Sí, consejos, ¿no? también contaremos Así. un poco así, trucos y consejos en general. No sé, un poco así. Sesión abierta La idea es con que sea algo así vosotros. bastante participativo. Sí, exactamente. Si queréis podéis también mandaros las preguntas por adelantado, un poco antes, así también nos las preparamos un poco. Eso es. Eh, Os acabo de mandar también por el chat el link a la web del FM World Tour para que si os queréis inscribir, pues habría que inscribirse en cada una de las sesiones de forma independiente. Y bueno, esperamos. Uy, queda error este último link. Lo vuelvo a copiar, no vaya a ser. bueno, vale. Pues esto ha sido todo por hoy, yo creo. Nada, estamos en contacto. Cualquier cosa que necesitéis, no dudéis en decirnos, ¿vale? Muchas gracias.